exaltar el nombre del Señor y aprender qué es lo que nos quiere decir Él por medio de su palabra. Vamos a orar antes de iniciar el estudio en esta mañana. Oremos. Padre, queremos darle gracias, mi Señor, por su misericordia, por el gran amor que nos ha tenido, por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, Señor, en favor nuestro, por todas las bendiciones espirituales, Señor, que ya tenemos y que disfrutamos de ellas, por todo, Señor, lo que has hecho en nuestras vidas. Queremos darte gracias en esta hora y queremos decirle, Señor, que somos pecadores. Queremos aceptar nuestros fallos ante su presencia y queremos confesar nuestros pecados a fin de no hallar estorbo en nuestra comunión con usted. Queremos pedirle la asistencia de su Santo Espíritu para entender su palabra, Señor, en esta mañana. Pedimos estas cosas en Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos estudiando el capítulo 37 de Isaías y cuando estudiamos capítulo 36, 37, 38 y 39, estamos hablando de un hecho histórico. Es decir, Isaías relata una historia que tiene mucha riqueza espiritual, o por lo menos principios que nosotros podemos aprender en cuanto a estos hombres. Y estamos hablando de tres personajes, quizás principales en esta historia. Uno es el rey de Asiria, otro es Ramsacés, un hombre que manda el rey de Asiria para querer amedrentar o poner en miedo a Ezequías, y también tenemos a Ezequías, pero principalmente tenemos a Dios actuando en medio de esta historia. Y cuando vemos el capítulo 36, vimos y hablamos acerca de la primera invasión. La primera invasión y la segunda invasión que Sennacherib intentó de aterrorizar a Jerusalén. Y después de eso, en el 37, empezamos un pasaje donde Ezequías pide ayuda a Isaías. Y Isaías provee las palabras de Dios y Dios promete la liberación al pueblo de Judá. Ahora, después de esto, empezamos a ver una carta blasfema de Sennacherib a Ezequías. Y con esta carta hay muchas cosas que Ezequías sintió cuando esta carta fue escrita a Ezequías. Y una de las cosas que podemos aprender y que vimos el domingo pasado es que todos en esta historia han experimentado miedo o han experimentado estar asustados por alguna circunstancia. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido miedo alguna vez. Miedo de diferentes cosas. Miedo de la muerte, miedo de la salud, miedo de los problemas, miedo de cualquier circunstancia. Yo creo que todos hemos sentido miedo. Pues este Sennacherib estaba asustado por el motivo de que estaba siendo acosado, en el sentido de que este rey Sennacherib quería hacer una alianza con él y quería obligarlo a tener una relación con él. Ahora, puede ser tan obvio que también los creyentes podamos tener mayor ansiedad cuando tenemos dificultades y sobre todo cuando tenemos un mundo difícil ahora y que viene más difícil todavía. Pero fíjense, hay una oración que Ezequías hace. Hay una oración que Ezequías hace que fue provocada por una crisis nacional. De hecho, ya vimos en el contexto del capítulo 36 y 37 que el pueblo de Judá estaba en un conflicto o en una crisis nacional. Y fíjense los versículos 10 al 12 del capítulo 37. Miren lo que dice el 10 al 12. Así diréis a Ezequías, rey de Judá: no te engañe tu Dios en quien tú confías, diciendo: Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí que tú oíste lo que han hecho los reyes de Asiria a toda la tierra, que la destruyeron, y escaparás tú.
¿Qué estaba haciendo Senaquerib con esta carta? Estaba metiendo miedo. Hermanos, si a usted le dijeran esta mañana o al salir de aquí, el Dios que tú tienes es un Dios cobarde, un Dios que no es poderoso, un Dios que, bueno, tú mismo dices que eres salvo, pero ¿cómo puedes sustentar que tu Dios es verdadero? Y hay muchos que hablan acerca de esto. Esta semana recién pasada, una mujer se levantó diciendo peste de Dios y de los pastores. En otros países, hermanos, como por ejemplo Nicaragua ahora, muchos creyentes están siendo afectados por la predicación del Evangelio. ¿Y saben qué enseñan la mayoría? Dicen ellos, bueno, tú dices que tienes la sana doctrina, pero lo que estás hablando son blasfemias en contra de Dios. Y así acusan a los creyentes. En otras palabras, la gente cuando habla de esto está tratando de meter miedo a los creyentes. La pregunta es, hermano, ¿está seguro en el Señor usted y yo? ¿Estamos seguros en el Señor? Amén. ¿Estamos seguros? Nadie nos puede, bueno, cuando estudiamos Romanos, yo siempre ando recordando este versículo de Romanos capítulo 28. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si estamos en Cristo Jesús, ¿quién nos puede separar del amor de Dios? Pero ni nosotros mismos podemos. Porque la palabra nada ni nadie significa ni Dios mismo, ni Satanás mismo, ni los ángeles caídos, ni la gente, ni el mundo, ni nada nos puede, ni nosotros mismos nos podemos separar de Cristo Jesús ya, porque estamos colocados en Él. Ahora, pero este Senaquerib quería infundir miedo. Y por eso es que la amenaza del enemigo era inminente aquí. Él le estaba amenazando, fíjense, las amenazas de los creyentes generalmente no son materiales, son espirituales. Cuando la gente lo ataca a usted por ser creyente, ¿qué es lo que ataca? Pues su vida espiritual, no va a atacar otra cosa. De hecho aquí, este Senaquerib estaba atacando la vida espiritual de Jerusalén, de Israel. Estaba atacando su vida espiritual. Pero también fíjense en el versículo 14. Esta es una carta muy desafiante para Ezequías. Miren el 14. Dice el 14. Y tomó Ezequías la carta de mano de los embajadores y la leyó. Y subió a la casa de Jehová y la extendió delante de Jehová. Aquí hay un principio tan importante, hermanos, que necesitamos aprender. En medio de la crisis nacional, en medio de la crisis espiritual o en la lucha espiritual que los creyentes vivimos, los creyentes necesitamos tener prioridades en medio de esa lucha. Y Pablo lo explica en el capítulo 5 y capítulo 6 de Efesios, esta lucha. De hecho, los creyentes vamos a tener, estamos en una batalla espiritual, en una lucha espiritual. Pero fíjense a dónde acude Senaquerib. Él dice, bueno, tengo esta carta me está desafiando, es una carta de un enemigo, es una carta que dice de que el Dios que yo tengo es un Dios miserable, es una carta de desafío, es una carta que me está angustiando. Pero fíjense bien, en esta desesperación y en este susto que tiene Ezequías, no acude a otro lugar, como los creyentes a veces hacemos. ¿A dónde fue Ezequías? Al templo. Miren, el versículo 14 dice, y tomó Ezequías la carta de mano de los embajadores y la leyó, y subió a la casa de Jehová. Esta palabra, subió a la casa de Jehová, es muy importante. Subir a la casa de Jehová no era por una razón, digamos, simple, sino porque había una necesidad espiritual. Y Ezequías va a la casa de Jehová y extendió, dice la palabra, y la extendió delante de Jehová. Esta palabra, la extendió delante de Jehová, ¿qué quiere decir? Él la leyó antes,
la leyó delante de los embajadores, pero ahora dice, voy a ir y se la voy a presentar a Jehová. Y él llega y ora al Señor. Entonces la oración fue provocada por una crisis que tenía el pueblo de Israel. Pero esta carta desafiante trata, fíjense, hay algo interesante en los versículos 12 y 13 que datan o que dan la relación del versículo 14 que acabamos de leer. Leamos los versículos 12 y 13. Miren lo que dice. ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que destruyeron mis antepasados? Y Gozán, Aram, Rezef y a los hijos de Edén que moraban en Telesar. ¿Dónde está el rey de Amad y el rey de Afar y el rey de la ciudad de Sepharvaim, de Ena y de Iba? Es decir, este Sennacherib estaba burlándose de Dios y estaba haciendo una burla del Dios todopoderoso que tenía el pueblo de Israel. Y por eso les decía yo al principio, cuando por ejemplo ustedes están angustiados porque la gente se burla de ustedes o porque usted tiene un conflicto espiritual de no entender cuál es su situación o su condición espiritual delante de Dios, la gente va, y sobre todo Satanás, va a tratar de atacar este punto y va a tratar de angustiarlo y desesperarlo. Y yo, por ejemplo, me he visto muchas veces en angustia por medio de mi esposa. Y lo voy a decir con libertad, porque esta es una cuestión que la hemos hablado con ella. Tenemos 9 años de estar esperando un hijo y Dios todavía no nos ha contestado. Pero en los 2 primeros o 3 primeros años, mi esposa se desesperaba. Hubo una vez que inclusive me dijo, quiero que nos divorciemos. Y tuvimos un conflicto, es decir, había una batalla, pero en medio de esta batalla, yo veía más una batalla espiritual que una batalla natural. Había algo sobrenatural en esto. Y yo tuve que orar mucho al Señor, pedir consejo al Señor, qué hacer y cómo lidiar con esta situación. Hoy en día somos felices de la manera como estamos. Pero esta circunstancia, no crean que no lo traen a uno a tener miedo. Imagínense un líder de una iglesia sintiendo que el matrimonio se le desbarata por una circunstancia. Yo decía el viernes, los creyentes lidiamos con batallas espirituales que tienen que ver con seres sobrenaturales. Hermano, las cosas que a ustedes pasan día tras día son cuestiones que tienen que ver con acciones sobrenaturales. Satanás mismo va a estar atacándolo y va a usar otros medios para hacerlo. Va a usar personas en su trabajo, va a usar su misma naturaleza pecaminosa, va a usar al mundo para atacarlo, va a usar a los mismos creyentes inclusive para atacarlo. Y aquí vemos cómo Ezequías estaba angustiado, estaba desesperado. Pero fíjense él qué acción toma. Y el principio que necesitamos encontrar en el versículo 14 es que en vez de buscar la respuesta en el mundo y en el mismo pueblo de Israel, Sennacherib Ezequías va a Dios y consulta a Dios. Por eso, la oración de Ezequías fue dada en el templo. Y fíjense bien, este hombre, estaba tratando de desesperarlo a tal punto que trata de rebajar a Dios. Si ustedes ven las preguntas del versículo 2 y el versículo 13, lo que dicen es, bueno, tú dices que tienes un Dios todopoderoso, pero para nosotros ese Dios es nada. Ahora, yo no sé si usted pretendiera, hermano, pensar al día de hoy que Dios no es nada. Yo no sé si le ha pasado a ustedes, pero a veces no lo decimos, pero a veces lo pensamos. O no lo pensamos, pero a veces en nuestras actuaciones decimos que Dios no es nada. Y lo hemos hecho. ¿Qué tal un creyente en una enfermedad dice que está confiando en el Señor, pero está desesperado? Yo conozco una hermana de la iglesia
que a pesar de las dificultades ha habido de una enfermedad, Dios la restaura, le pone 2 y Dios la restaura, le pone 3 y Dios la restaura, le pone 4 enfermedades, 5, y la mujer cuando usted va a visitarla, ella sale consolándola a uno y no uno a ella. La hermana, te estoy hablando de la hermana Celina, el pastor es testigo de esto. Hermano, esta es la situación en medio de una crisis espiritual. Si usted va a visitar a la hermana Celina, no va a ser una mujer que le va a quejar. No, ella no dice, tengo tal cosa, pero sé que mi Dios es poderoso. Y esta es la convicción que tiene. ¿Qué tal de nosotros, hermano? Yo cuando voy a visitarla, bueno, como les digo, vengo más consolado quizás que darle consuelo a ella. Pero yo he visto la aflicción en la que pasa la hermana. No crean estar postrado por varios meses en una cama y pensar que a lo mejor jamás me va a levantar. Pero a pesar de eso, la hermana siempre dice, tengo un Dios que es todopoderoso. Yo sé en quién he creído y es poderoso. Hermano, esta es la misma actitud que debemos de tener los creyentes. No desesperarnos, no. Es decir, Dios a lo mejor nos va a dar respuestas inmediatas. A veces los creyentes queremos que Dios nos responda ya, pero Dios no es así. Dios responde en el tiempo y en el momento que es adecuado para cada uno de nosotros. Entonces necesitamos algo que dice el escritor David en los Salmos. Cada versículo que yo escucho o leo en los Salmos dice, espera en Jehová, espera en Jehová, espera en Jehová. ¿Y qué es esperar, hermano? Fíjense que la palabra esperar es la misma palabra usada, Santiago usa en capítulo 5. Usa una palabra en el griego que es macrotomía. Y macrotomía lleva el concepto de tener paciencia. Van a haber circunstancias, pero dentro de las circunstancias, ¿qué dice la palabra? Hay que esperar. Y esa es macrotomía. Esperar el largo tiempo que a lo mejor Dios nos va a tener para poder respondernos en una circunstancia. Pero esa espera, hermano, al final trae un fruto apacible de gozo. Trae un fruto importante. Entonces, la oración de Ezequías fue provocada por una crisis que había. No solo crisis para Ezequías, sino una crisis nacional que tenía el pueblo de Israel. Pero vean, la oración también fue precedida por actos de humildad. ¿Qué hay en el versículo 14? ¿Qué nota usted en el 14? Mire lo que dice el versículo 14. Y tomó Ezequías la carta de mano de los embajadores y la leyó. Y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Estamos en el capítulo 37, versículo 14. Entonces, el versículo 14 no dice específicamente o explícitamente la actitud de Ezequías, pero lo podemos ver implícitamente. ¿Cuál fue la actitud de Ezequías? Humilde. ¿Qué es lo que pensó Ezequías cuando dijo, voy a ir al templo? Bueno, de hecho ir al templo significaba adorar. Ir al templo significaba oración. Ir al templo significaba la presencia de Dios misma en el templo. Y cuando Ezequías va al templo, lo que hace es rebajarse. Es no decir, hombre, voy a como líder nacional, voy a elevarme y buscar una respuesta. Yo mismo voy a buscar una respuesta. De hecho, había pedido ayuda a Isaías, pero Ezequías no va al templo por casualidad, va al templo porque él reconoce que en su humanidad no puede hacer nada con el problema. Y esto es humildad. Hermano, quiero explicar la palabra humildad. La palabra humildad no es como muchos piensan de que es caminar despacio, con una cara cabizbaja, con una cara no, sí, o sea, no es eso, como muchos van, no, la humildad no es eso. La humildad es entender quién soy delante del Señor. Y como seres humanos, hermanos, ¿quiénes somos delante del Señor? ¿Qué poder tenemos nosotros que podamos hacer o solucionar todas las dificultades?
Y Sennacherib estaba pensando en esto. Dice, bueno, yo no puedo hacer nada, pero el Dios Todopoderoso sí puede hacer algo. Y esto es humildad. Esto es reconocer que hay algo más superior y ponernos bajo ese orden superior. Eso es humildad. Reconocer que delante de Dios, hermanos, somos tan pequeños, pero que el Dios Todopoderoso es tan grande que puede solucionar las dificultades. Y por eso es que los gobiernos, y por eso es que la familia, y por eso es que las escuelas, y por eso es que muchas instituciones ahora en día en el mundo entero están arruinadas, porque todo el mundo quiere estar en el mismo nivel, y hay una lucha y hay una batalla. En las escuelas yo me fijo con los alumnos, podemos ver cómo hay una batalla entre los alumnos queriendo llegar uno más que otro. Entre los maestros hay uno que quiere ser el mejor y hay uno que quiere hacerlo todo y que quiere que hagan lo que él piensa. En los gobiernos así, noten ustedes en nuestra asamblea legislativa, cómo se pelean por intereses materiales en vez de estar pensando en el Señor. Es puro orgullo, arrogancia. Los gobiernos no están pensando en el pobre, mas Dios siempre ha pensado en el pobre. Entonces ven el asunto. El punto es que Ezequías estaba reconociendo quién era él delante de Dios. Y eso es lo que necesitamos hacer, hermanos. Cuando nosotros oramos al Señor, ¿oramos arrogantemente o estamos pensando realmente quién es Dios? Es más, cuando oramos al Señor, ¿oramos de una manera humilde o estamos tratando de torcer el brazo al Señor? Cuando venimos al Señor, ¿venimos buscando misericordia o venimos exigiéndole a Dios? Bueno, hoy en día hay muchos malcriados por ahí que en vez de pedir misericordia, le exigen a Dios. Le exigen a Dios. Y te pido el carro y yo quiero una casa. Y he pactado contigo. Y dame, y que dame. En vez de decir, Señor, reconozco quién soy delante de ti. Y hay muchos yo he visto a muchos predicadores poniéndose arriba de Dios y ellos ponen a Dios abajo. Esto es lo más terrible que puede haber, porque hay un fracaso detrás de esto. Pero fíjense bien, hay humildad dentro de Ezequías en buscar la dirección de Dios. Hermanos, aprendamos. El principio importante que necesitamos aprender en el versículo 14 es que cuando los sustos o las dificultades de los creyentes vienen a su vida, necesitamos buscar primero a Dios y no otros medios. Es que la vida de los creyentes no es al revés, no es buscar otros medios y por último a Dios. Es primero a Dios y Dios pondrá los medios. Así es como funciona. Usted viene a Dios, pone sus cargas en el Señor y Dios pone los medios para que se den las cosas. No es que usted va a buscar los medios y por último, esto es al revés, no funciona. Es como Mateo capítulo 6, que dice Mateo capítulo 6 en cuanto en relación a Dios y las bendiciones materiales. ¿A quién debemos de buscar? Primero el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué va a pasar? Dios se va a encargar de las demás cosas. Él va a añadir las cosas. Noten que dice que vendrán por añadidura. Todo va a ser un encaje dentro del diario vivir de los creyentes. Esta es la relación que necesitamos tener con el Señor. Una relación vertical y Él horizontalmente hará por medio de otro que las situaciones sean más fáciles para nosotros. Pero no al revés. No busco yo primero aquí, me afano en el mundo, me afano buscando y me desespero. Y por eso es que la vida de los creyentes, hermano, voy a decir algo, pero yo quisiera ver una iglesia alegre. Que en la cara se nos refleje realmente lo que hemos creído. Que a pesar de que tenemos dificultades, hermano, ¿cómo está? Hermano, sé que está en dificultades, pero darle un consuelo y un ánimo al otro hermano, en vez de darle un trancazo, porque los creyentes somos tan insensatos en él.
Hermanos, tenemos que tener otra actitud. Ya vamos a ver versículo 15 en adelante. Mire lo que dice el 15. Mire lo que dice el 15. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo, miren cuál era la actitud de Ezequías entonces. Buscar al Señor. Ir al templo significaba buscar la dirección del Señor. Y dice que Ezequías oró. Dice, Ezequías oró a Jehová. Porque no hay nadie, hermano. Y aquí es importante. Hay un compañero nuevo en la escuela. Y como yo no me gusta pasar el tiempo desapercibido, en la primera oportunidad que tuve de hablar con este hombre, le presenté el Evangelio. Pero él me dijo dos cosas. ¿Y quién le asegura que Dios existe? ¿Y quién dice que la Biblia es la palabra de Dios si los hombres la han escrito? Me dijo dos cosas. Y le digo yo, ¿y quién es el que sustenta su vida? Le pregunté yo. ¿Y por qué usted habla, camina, percibe? ¿Y quién cree usted que lo sostiene a usted? ¿Y quién cree usted que antes de que usted naciera, Dios ya sabía que usted iba a ser engendrado? Y me dice, y anda una su crucita de madera. Y dice, sí, pero yo mi crucita no la boto. Ah, le digo yo, entonces usted cree en Dios. No, claro que creo en Dios. ¿Y cómo me está diciendo que Dios no existe? Entonces la pregunta que le digo yo, ¿cuál es su Dios? ¿Cuál es su Dios? Porque le da más prioridad a esa cosita que al verdadero Dios que no hemos visto. Y me dijo, explíqueme ese asunto. Y le digo yo, ¿usted tiene fe? Sí, yo tengo fe. Ah, bueno, la pregunta es, ¿en quién ha puesto su fe? Y me dijo, bueno, esta crucita creo que me ha salvado de muchas cosas. No se equivoque, quien lo ha salvado es Dios, el Todopoderoso. Y tuvimos una disputa, una discusión como de hora y media con este hombre. Lo que quiero decir es que jamás me sustentó el hecho de la existencia de Dios. Y le presenté el Evangelio. Y ahora él es responsable de si toma la decisión de confiar en el Señor. Yo le dije esto. Y esto nos pasa a los creyentes también. A veces somos creyentes de nombre, pero en la práctica somos tan incrédulos que es una verdad en nuestra vida. Le dije yo, una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Y usted cree en Dios, pero no le cree a Dios. Hay una diferencia en esto. Y fíjense, Ezequías, ¿a quién buscó? A Yahvé, a Jehová. ¿Y saben cuál es la palabra escrita aquí, hermano? En el versículo 15. Voy a revisarlo en el hebreo. ¿Saben cuál es la palabra usada para Jehová aquí? Es Elohim. Es Elohim. Y Elohim, sabemos que Elohim es una palabra triunidad. O sea, es trina. Hay una intervención del Dios trino en una unidad. Que mucho nos es difícil entender esto. Pero aquí estaba participando, es decir, Ezequías fue al Todopoderoso, al que puede sustentarnos en todas las cosas. Y fíjense lo que dijo Ezequías. Aquí vamos a aprender. Reconoció la soberanía de Dios. Miren lo que dice el versículo 16. Qué importante es, hermano, reconocer. Pero una cosa es que nosotros pensemos, sí, Dios me ha salvado, Él me sustenta, Él, todo eso, pero Ezequías va más allá de eso. Mira el 16. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que mora entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. ¿Qué está diciendo Ezequías aquí, hermano? La soberanía absoluta. Él está diciendo, Dios es soberano y es todopoderoso. Fíjense que habla de dos cosas en ese versículo 16. Primero dice, Jehová de los ejércitos. Es decir, ¿y los ejércitos para qué son ocupados en el Antiguo Testamento? Para las batallas. Pero ¿quién era? Fíjense, dice Jehová de los ejércitos. No solo de los ejércitos
físico o humano, sino de todos los ejércitos celestiales también. Y mire lo que dice el versículo: Dios de Israel. Hay una posesión específica aquí, hermano. El Todopoderoso es el Dios de Israel, pero no solo el Dios de Israel, el Dios nuestro también ahora, por misericordia. Pero miren lo que dice: que moras entre los querubines. ¿Por qué dice Ezequías esto? Porque él estaba ¿dónde? En el templo, y él estaba en el tabernáculo, estaba en el lugar santísimo, donde estaba el arca de la alianza, y ahí había unos querubines. Pero él da la idea de que los querubines tienen una función importante aquí. La función importante de los querubines era cubrir, proteger. Entonces él dice que moras entre los querubines. Y mira lo que dice el versículo: solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Ahora yo pregunto, hermano, ¿quién es el que tiene control de todos los reinos de la tierra? Dios. Ahora usted puede decir, sí, pero ¿y en aquellos gobiernos que son corruptos? También. ¿Se ha preguntado usted qué dijo Pablo a los romanos? Que los gobernantes de este mundo Él los pone y Él los quita. Y en Daniel también dice: yo pongo reyes y yo los quito. Así de que no es casualidad, hermanos, de que Mauricio Funes sea nuestro presidente y que el alcalde que nosotros tenemos está ahí porque Dios lo colocó. La pregunta que los creyentes debemos de hacernos: ¿cuál fue el propósito de Dios de ponerlo? Bueno, las circunstancias nos dicen para qué. Lo que pasa es que a veces políticamente nos enfocamos nosotros solo en el partido. Ay, que mi partido y que todas estas cosas. No, hermano, no seamos ciegos. Veamos lo que hay detrás de eso. Fíjense que, por ejemplo, este país ha sido tan abatido por muchos años. Y los pobres han sido los más perjudicados en todo esto. Los pobres han sido perjudicados. Ahora yo pregunto, ¿usted es pobre o es rico, hermano? Porque no, yo le puedo decir esto. Yo lo dije hace unos días, pero lo voy a repetir. Habemos algunos que vivimos como pobres, comemos como pobres, nos vestimos como pobres, caminamos como pobres, pero pensamos como ricos. Esta es la estupidez más grande que puede haber. Solo porque ando... a mí me da risa cuando el hermano ve, dice el celular y un montón de cosas, el carro, la casa. Esas son vanidades. Bueno, Salomón encontró el sentido de la vida. ¿Saben en qué? ¿En qué encontró el sentido de la vida? Salomón habló de las cosas materiales, habló del matrimonio, habló de todo, pero dice: una cosa yo sé, que el todo para el ser humano es el temor a Jehová. Si una persona no teme a Dios, es realmente nada. No es nada. Por eso digo yo, hermano, aquí solo vemos pobres. A mí me da risa de una mujer que dice de que aquí solo nos congregamos gente, la gente más rica del pueblo. Me daba risa cuando le oía esto a ella. Yo me preguntaba y le digo a mi esposa: ¿y dónde están los ricos en la iglesia? Aquí. ¿A dónde están? Yo no he visto, hermano. Yo he visto de que somos el cuerpo de Cristo y que hay profesionales de verdad, diferentes profesionales. Hay contadores, hay maestros, hay licenciados, probablemente van a haber arquitectos, yo no sé. Pero, hermanos, somos uno en el cuerpo de Cristo. Aquí no hay eso es gratificación que la sociedad hace. Lo que sí he visto, que la mayoría de nosotros somos pobres. No somos ricos. Los ricos están allá en el Escalón, en la colonia Escalón de San Salvador. Ahí están los ricos. Nosotros no somos ricos. Ahora, pero si usted está pensando en esto, piénsenlo, hermano, porque entonces está engañando usted solo. Y por eso decía yo, miren la actitud, hermano, los gobiernos, los reinos, todo está sustentado en las manos de Dios.
La pregunta que yo les decía, ¿cuál es el propósito? Hermano, de un tiempo para acá, a nuestro gobierno, ¿las cosas han empeorado o han mejorado? Ahora pregunta, ya vienen las elecciones próximas. ¿Usted cree que va a haber mejoría, sea cual sea el gobierno que sea puesto? Pero a veces como creyentes, no, este sí nos va a cambiar la situación, y nosotros empezamos. No, hermano, no se equivoque. Las cosas vienen de mal en peor. Sea el rojito, sea el otro, el cualquiera que sea, la situación siempre va a ir de mal en peor. Y debe de saberlo. Ayer hablábamos en Apocalipsis que se va a levantar un sistema terrible. ¿Y saben cuál es lo terrible? Yo quiero decirlo. Lo terrible es que aún los que estaban en la iglesia y se quedaron en la tribulación, aún esos van a permitir meterse en este sistema y seguir a los santos de Dios para matarlos en el tiempo de la tribulación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando dice ahí que la mujer estaba sentada sobre la bestia, la mujer era una prostituta, pero no era una prostituta solo política y económica, sino también religiosa. Y dentro de esa prostitución está la iglesia. No la iglesia de hoy, porque la iglesia se va antes de la tribulación. Es decir, lo que dicen ser creyentes en la tribulación, o en otras palabras, la religiosidad, pues, la nata de los religiosos que estén en la tribulación, eso se van a prostituir. Y no solo la iglesia católica. A esto se le llama ecumenismo, porque van a venir asambleas de Dios, bautistas, iglesias de Dios, los de Jesucristo, los mormones, testigos de Jehová, y todos se van a unir. Estos van a pervertir hasta el punto de que van a perseguir a los santos y los van a matar. De eso estamos hablando en el capítulo 17 que vimos ayer. No solo es político. La bestia ya sabemos que tiene un asunto político y económico, pero también la mujer que se levanta es el punto religioso. Ella tiene fuerza. Entonces, ¿por qué es importante mencionar esto? Porque dentro de los gobiernos, hermanos, se van a pervertir tanto y se van a corromper y se van a ir corrompiendo tanto que Dios mismo va a tomar la decisión en el tiempo específico de mandar a Jesucristo. Primero por su iglesia y segundo por la segunda venida. Porque las cosas no son fáciles ahora, son difíciles. Entonces, fíjense, versículo 16 nos muestra entonces que Senaquerib, Ezequías, estaba reconociendo la soberanía de Dios. Ahora, la oración contenía peticiones de importancia, y aquí aprendamos, hermanos, como creyentes. Mire el versículo 17, mire qué pide Ezequías. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye todas las palabras de Senaquerib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. ¿Cuál es la petición de Ezequías aquí? Que oiga y que mire. Hermano, aquí pareciera ilógico la petición de Ezequías. Pareciera ilógico. Pero esta petición es tan importante también. Nosotros los creyentes, a veces perdemos el tiempo pidiendo cosas en vez de decir al Señor, mira, oye. De hecho, Ezequías estaba reconociendo, ya dijimos, la humildad que él tenía lo llevaba a entender que estaban siendo oprimidos por Senaquerib. Y él pide que mire y que oiga la conducta de Senaquerib. ¿Por qué? Fíjense, para inclinar el oído y escuchar. Hermano, ¿creen ustedes que Dios puede? Yo quiero decirle esto. Usted puede estar en circunstancias. De hecho, Israel aquí tenía un problema espiritual. Se había vuelto a los ídolos, se había apartado de Dios, pues. Entonces Senaquerib, como mediador, viene y le pide a Dios, oye y mira lo que nos está sucediendo.
A veces como los creyentes olvidamos estas cosas. Cuando nos apartamos de Dios, Dios aparta su oído también. Y su mirada. Él está viendo la maldad y dice, no tolero este tipo de cosas. Y esto es lo que estaba pasando con Israel. Israel se había corrompido tanto que Dios dice, no tolero esto. ¿Y por qué es que Él le pide que mire, que oiga? Precisamente por eso, porque Dios había apartado su mirada y su oído para Israel. Pero ahora Él viene y le ruega. Fíjese bien, en el versículo 17, Ezequías está pidiendo algo tan interesante que necesitamos pedir nosotros en circunstancias también. Porque probablemente, hermano, yo no sé cuál es su problema espiritual. No conozco, yo sé los míos, porque me conozco perfectamente cómo soy delante de Dios. Y cada vez que oro al Señor me doy cuenta que soy terrible, perverso. Soy perverso. Ahora, el extremo de un creyente es sentirse que es lo mejor y no ver que lo mejor es el Señor. Entonces, cuando estamos, fíjense, yo digo, hombre, a veces hacemos cosas que no son correctas. Y a veces nos apartamos de Dios, vivimos un tiempo lejos de Dios, y cuando viene la circunstancia, en vez de decirle, Señor, vuelve tus ojos a mí, óyeme, estamos viendo, sáname, sin reconocer el problema espiritual que tenemos. Senaquerib era muy humilde aquí. Ya lo vimos desde el 14 hasta el 17, y en el 18, 19 y 20 vamos a ver algo interesante. Mira el versículo 18, dice, ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas. Versículo 19, y entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, madera y piedra, por eso los destruyeron. Fíjense que a mí me llama la atención este versículo, porque aún los asirios, siendo impíos, reconocían de que lo que había sido tallado por el hombre, ¿qué dice el versículo? No eran dioses. A veces, hermano, ¿no le ha pasado a usted que cuando hay una feria en el pueblo, usted se escandaliza tanto porque un creyente va a comprar dulces allá a la feria? O tostadas, o ¿cómo se llama? ¿Qué compran? ¿Qué? Yo no sé qué otra cosa, elotes locos, qué sé yo. O que los hermanos llevan a los niños a distraerse, a disfrutar un rato. ¿Qué dice el versículo 19, hermano? ¿Quiénes son los dioses? ¿Qué es el ídolo que tienen en Chapeltique, pues, para nosotros, en otras palabras? ¿Qué es, hermano? No es nada. Y los creyentes nos escandalizamos tanto por esto. Ahora yo pregunto, hermano, ¿usted tiene libertades o no tiene libertades como creyente? Y los creyentes no tenemos problemas con el mundo. Los creyentes tenemos problemas con los mismos creyentes. Y miren, el hermanito ya está subido en las ruedas. Yo le pregunto, la Virgen de Santana, o la Virgen, inclusive la Virgen María, tallada por manos de hombres, o cualquier otro santo, ¿qué son, pues? Pero yo no lo digo, lo dice el versículo 19. Miren, los asirios mismos, siendo impíos, habían entendido que lo que es tallado por el hombre no es nada. Miren el versículo 19. Y entregaron los dioses de ellos al fuego. ¿Por qué? Porque no eran. ¿Qué está diciendo Isaías aquí, pues? Hermano, ¿por qué entonces nos escandalizamos tanto como creyentes? Miren qué importancia lo que Isaías está diciendo. Sino obra de manos de hombre, madera y piedra, por eso los destruyeron. Ahora quiero que veamos el versículo 20, que es el punto importante. La oración contenía peticiones importantes en el sentido para salvarles del peligro. O sea, Ezequías estaba intercediendo por el pueblo para que lo salvara del peligro inminente que venía por Senaquerib. Versículo 20. Ahora pues, Jehová Dios nuestro,
líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Que solo tú eres Jehová. ¿Cuándo, hermano, ha pedido, ha hecho una petición similar a usted en medio de las circunstancias? ¿Cuándo usted ha pedido que las circunstancias que usted tiene sean quitadas de usted para que la gloria y el honor sea para Dios? ¿Cuándo? ¿O lo ha hecho solo por recibir un beneficio de usted? No seamos malcriados, hermano. Sennacherib era bien ubicado aquí. Pide primero, es humilde en buscar al Señor. Segundo, pide de que no aparte su oído y su mirada esté puesta en el pueblo de Israel. Y tercero, pide de que las circunstancias en las que está el pueblo de Israel sean quitadas, no no iban a beneficiar a ellos, pero la prioridad no era esa, sino que los pueblos puedan ver el poder, la autoridad, la soberanía, el control que Dios tiene y que la honra fuera para Él. Hermanos, seamos prudentes cuando oramos al Señor. Hay algunos malcriados que empiezan a retorcer y yo a veces me duele hasta la mano porque cada vez que oigo en la televisión algunos orando y un torzón y otra petición, otro torzón a Dios, y Dios no actúa de esa manera. Entonces, fíjense, miren, Él está pidiendo, quítanos el peligro que tenemos. Sennacherib nos quiere atacar, pero todo sea para que reconozcan quién eres tú. Hermano, si hoy usted está aquí y sufre cualquier, yo no sé, dificultad, ojalá que un día podamos tener el testimonio de que Dios ha obrado en usted para que la gloria sea para Él y no para nosotros. Amén, hermano. Amén. Versículo 21. Mire, vamos a ver una promesa cumplida. Hermano, fíjense cómo actúa Dios. El pueblo se aparta de Él. Dios pone ciertas circunstancias, en este caso, Sennacherib queriendo atacar a Jerusalén. Hay alguien que intercede por Jerusalén y Dios responde, hermano. Dios responde. Aquí es donde está la función de la oración. Hermano, los viernes venimos nosotros no a pasar el tiempo aquí. Venimos a adorar al Señor, reconociendo quién es, porque sabemos quién es Dios y lo que ha hecho. Pero fíjense bien, la intercesión es tan importante aquí. Miren la respuesta de Dios, versículo 21. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová Dios de Israel, acerca de lo que me rogaste sobre Sennacherib, rey de Asiria. Fíjense que cuando yo estaba leyendo esto, digo yo, hombre, qué tan soberano es Dios y el control que Él tiene. Y que inmediatamente después de que Ezequías pide que la mirada esté puesta en ellos y que el oído esté puesto en ellos, viene Isaías y le dice: Jehová ha dicho esto. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que pasó después de esto, hermano? No mucho tiempo. Y Isaías ya venía con la respuesta. Miren lo que dice. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová Dios de Israel. O sea, mientras Ezequías estaba orando al Señor, Dios le estaba dando una respuesta a Isaías. Isaías estaba enviando mensajeros para que le dijera a Ezequías: Dios ha dicho esto. Versículo 22, miren lo que dice: estas son las palabras que Jehová habló contra él. La virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. Aquí hay algo importante que necesitamos ver. Primero, el origen de la promesa sin la intercesión de cumplir, sin la intención de cumplir. Algunos prometen, hermanos, sin la intención de cumplir. Pero saben que Dios es tan fiel que a pesar de las circunstancias del pueblo de Israel y los judíos, Dios siempre estaba ahí para responder.
Y había un propósito principal, y aquí es donde nosotros necesitamos hallar consuelo en esto. De hecho, estaba hablando aquí estaba hablando con Jerusalén, y no con las 12 tribus de Israel, sino específicamente con dos, con Judá. Y saben, hermanos, que Dios ha amado tanto a Judá en todos los tiempos. Si usted ha seguido todo Isaías, siempre Dios ha tenido un trato especial con Judá. La pregunta es, ¿por qué? Porque iba a nacer el Mesías. Y Dios siempre ha tratado de proteger a Judá, y siempre ha tratado de protegerlo y llevarlo. Esto no implica de que dentro del pueblo de Judá hubieron muchos que fueron depurados, ¿cómo no? Muchos fueron disciplinados, muchos fueron quitados por su soberbia, por su apartarse de Dios. Pero aquí, Dios está prometiendo, yo los voy a proteger. ¿Desde cuándo Dios les había prometido proteger al pueblo de Israel? Desde hace mucho tiempo. Desde el Éxodo. Cuando hizo el pacto, les digo, yo los voy a proteger. Si ustedes me cumplen, si ustedes cumplen esto, yo los protejo. Si no, los quito. Hermano, ahora hagamos un paralelo con la gracia. Pide que la ley, hermano, solo condena. La ley solo condena. ¿Y la gracia qué hace? La gracia solo dispensa, da, provee. Y si ustedes han fijado, si hasta el día de hoy hemos sido indisciplinados con Dios, ¿qué mereciéramos nosotros? Si fuera el trato de Dios con nosotros, como el pueblo de Israel, ¿qué creen ustedes que nos pagaría a nosotros al día de hoy? Ya nos hubiera noqueado, ya nos hubiera quitado. Es más, algunos de nosotros, a lo mejor, o algunos de los que ya murieron, probablemente fue por alguna disciplina de Dios. Y dijo Dios, bueno, mejor me lo llevo, porque aquí no es útil. Eso puede pasar a los creyentes. Ahora, hermano, ¿cuántas veces usted ha cumplido algo, ha prometido algo que no ha cumplido? ¿Cuándo? Muchas veces. ¿Y sabe qué dice Santiago? Mejor que tu sí sea sí y que tu no sea no. Pero no andes prometiendo, sobre todo, hermano, no le prometamos a Dios nada. A veces nosotros queremos disfrazar lo que los de la teología del pacto hacen. Los de la teología del pacto dicen, pacto contigo, y hago un pacto. Y nosotros hacemos al revés. Yo te prometo. Y hacemos promesas como hacen los católicos. Hasta romerías y hacen un montón de cosas. Y a veces nos olvidamos de lo que le hemos dicho al Señor. Señor, si mis hijos están en la iglesia, yo voy a hacer esto. ¿Realmente Dios nos ha llamado a que hagamos esas cosas a Dios? Nada de eso. En la Biblia yo no encuentro nada que Dios diga que necesitamos hacer esto. ¿Saben qué es lo que necesitamos hacer? Orar mucho, estudiar la Biblia, no dejar de congregarnos, crecer en la gracia del Señor Jesucristo, conocer más a nuestro Señor y también conocer a los enemigos, sobre todo el que tenemos interiormente, porque es el primero que nos ataca, la vieja naturaleza. Pero no ha sentado haciendo pacto. Yo les decía en una predicación, la samaritana dice, nuestros antepasados dijeron de que debíamos de adorar aquí y los otros dicen que allá. Yo les pregunto a los hijos que están aquí, ¿están porque sus papás los traen a la fuerza? ¿Están porque realmente confían en el Señor? ¿Están porque tienen convicciones de quién es el Todopoderoso? ¿O están por pura obligación? Esto no funciona. Padres, hay que orar mucho por los jóvenes. Hay que orar mucho. Las mujeres que están aquí, que no tienen los esposos aquí en la iglesia, oren para que el Señor los convenza y los convierta, ¿sí? Pero seamos humildes en la oración. Miren qué importante es esto. Pero hermano, cuando el hombre promete a Dios, generalmente no cumple. Pero Dios sí cumple, hermano. Hasta el día de hoy, Dios se mantiene fiel.
Y Pablo dice, aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Hermano, qué bueno que Dios es fiel, porque si no fuera fiel, entonces nosotros estaríamos arruinados totalmente. Pero qué bueno que Dios es fiel. Mire el versículo 20, nos quedamos en el 23, vamos al 23. Dice, ¿a quién vituperaste y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el Santo de Israel. ¿A quién le está diciendo estas palabras Dios por medio de Isaías? A Sennacherib. Le dice, tú has dicho cosas en contra de Dios que no son ciertas. Y ahora, miren lo que Dios va a hacer. Versículo 24. Por mano de tus siervos has vituperado al Señor y dijiste, con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes, a las laderas del Líbano, cortaré sus altos cedros, sus cipreses escogidos, llegaré hasta sus más elevadas cumbres, al bosque de sus feraces campos. 25. Yo cavé y bebí las aguas, y con las pisadas de mis pies sacaré todos los ríos de Egipto. Secaré, dice, todos los ríos de Egipto. 26. ¿No has oído decir que desde tiempos antiguos yo lo hice, que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado? Y ahora lo he hecho venir, y tú serás para reducir las ciudades fortificadas a montes de escombros, a montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confusos, fueron como hierba del campo y hortaliza verde, como heno de los terrados, que antes de sazón se seca. He conocido tu condición, tu salida y tu entrada, y tu furor contra mí, porque contra mí te airaste, y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré pues mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde veniste. Quiero que veamos aquí el contexto de esto que está diciendo. En otras palabras, hermano, ¿cuál era el problema de Sennacherib? La respuesta está en el versículo 29. ¿Cuál era el problema de Sennacherib? El orgullo, la arrogancia, el sentirse el más poderoso. Ahora, en los niveles de crecimiento espiritual, o en los niveles de la vida espiritual de los creyentes, hermanos, entre más conocimiento tenemos de la palabra de Dios, ¿qué necesitaríamos ser nosotros? Más humildes deberíamos de ser. Este es un principio importante. Entre más, yo un día fui a un convivio, iba pasando un profesor todo arrogante y le digo a uno de los que iba con él, bueno, ¿y a este qué le picó? Le digo, no, me dice que él tiene 3 licenciaturas y le digo, y si es 3 veces licenciado, no debería ser el más respetuoso, el más amable y el más educado. Pero esto nos puede pasar también a nosotros, hermanos, en la práctica. Pero ¿saben? Algo que Dios no tolera es la arrogancia. Dios no tolera la arrogancia. ¿Qué está diciendo Dios que va a hacer con Sennacherib aquí? En otras palabras, lo voy a quitar. Te voy a quitar de ahí donde estás. Te voy a bajar. Hermano, eso es lo que Dios hace con un arrogante. Ahora, la pregunta es, vuelvo al principio. ¿Cuándo yo puedo darme cuenta que soy orgulloso o cuándo me doy cuenta que soy humilde? Es fácil. Es fácil. Es tan fácil, hermano, tanto como reconocer quiénes somos delante de Dios. Si reconozco quién soy delante de Dios, inmediatamente me doy cuenta si estoy siendo humilde o estoy siendo orgulloso.
Hermano, delante de Dios, ¿qué somos nosotros? Pregunto. En funciones como creyentes, ¿qué somos delante de Dios? En función. Siervos. Somos siervos. ¿Todos o solo algunos? ¿Tenemos el mismo nivel de servicio, hermano? El mismo. Las áreas son las diferentes, pero el servicio es el mismo. Porque ¿a quién servimos? Al Todopoderoso. Entonces ven el asunto. Cuando yo entiendo de que a mí deben de servirme y yo no debo de servir, entonces, ¿qué soy? Orgulloso, no soy humilde, soy soberbio. ¿Entienden el asunto? Y que Dios, voy a tomar esto porque acabo de explicar, porque ¿quién había puesto a Sennacherib a reinar? Dios lo había puesto. Y Dios no lo puso para que se ensoberbeciera. Fíjense que con un problema que tuvimos, bueno, el hermano Jorge le contó, con mi sobrino, yo tuve que andar dando vueltas por esto para recuperarlo. Y no se ha terminado el caso, porque esta semana vamos a juicio con el juez. O sea, las cosas no solo son así por así, cuando ya caen en manos de las autoridades, ya es diferente. Y él está en manos del INAH ahorita. Y lo que quiero decir es lo siguiente, que cada vez yo fui hasta Huachapán ese día y vine hasta el otro extremo, San Miguel, a hablar con la gente del Centro Nacional de Protección para la Niñez. Y lo que quiero decir es que cada vez que hablé con esta persona, encontré una amabilidad, hermano, que jamás yo la había hallado. Y dije yo, si tan solo los creyentes fuéramos así, si tan solo. Hermano, yo me quedaba con la boca abierta de gente tan amable, tan sencilla, tan humilde para servirle. Y ¿saben qué? No son creyentes. No son creyentes. Tuve la oportunidad de hablar con uno, que por cierto es amigo de un primo mío en San Salvador. Y por eso entablamos una plática rápida ese mismo día que fui a Huachapán. Lo que quiero decir es esto, que pude entender de que él no es creyente. Y ahora tengo la oportunidad porque estoy visitando el PONA. Esta semana fui, tengo que ir esta semana. Es decir, pero lo que quiero decir es esto, que si la gente no siendo creyente y no conociendo las cosas de Dios se baja, entonces hermanos, los creyentes deberíamos tener mucho mejor que ellos. Y fíjense bien, lo que podemos aprender en este contexto es que Dios no resiste, hermano, a los que son soberbios, pero a los humildes, ¿qué hace con ellos? Les provee gracia. Hermano, no crea, si cuando nosotros aprendemos a reconocer quiénes somos delante de Dios y entender nuestra función como cuerpo, bueno, el cuerpo, ustedes saben que cada órgano, cada parte de nuestro cuerpo tiene una función, y si entendiéramos que el propósito de esos órganos es servir al cuerpo, entonces esa fuera la misma actitud que tendríamos nosotros. No por ganancia, no por cualquier otra cosa, sino para que la gloria sea para el Señor. Así debería de ser, así deberíamos de actuar, y no enaltecido, y no queriendo yo hacer lo que yo quiero. Esto Dios, hermano, no lo tolera, y de ahí vienen las circunstancias, vienen la disciplina, vienen los problemas. Y a veces como creyentes venimos al Señor y decir, Señor, quítame este problema, en vez de decirle, Señor, sé que te he ofendido, he fallado, tengo esta área en la cual he fallado, reconozco en el problema que estoy. Lo mismo que hizo Sennacherib, pedir para el pueblo de Israel que no apartara su mirada y su oído para escuchar. Y Dios respondió, hermano, respondió. Le dijo, no te preocupes. Isaías le mandó a decir a Ezequías, no te preocupes porque yo voy a quitar a este perverso de aquí, a este arrogante. No vamos a terminar, hermano, porque ya se nos acabó el tiempo, pero el que me sigue va a seguir con el contexto que tenemos aquí. Pero es muy importante, hermano, que el origen, hermano, de la promesa se encuentra en el pacto. Dios ha prometido a nosotros con un nuevo pacto que nos va a proteger, hermano, ¿sí o no? Él estará con nosotros todos los días hasta el fin. Hermano, creamos estas verdades, creámosle a Dios. Dios estará siempre con nosotros a pesar de las circunstancias.
siempre estará ahí. Y si Dios hizo esa promesa, hermano, ¿la ha de cumplir? La ha de cumplir. Dios ha de cumplir.